Voces que forman parte de la noticia. Son las 8 de la mañana con 55 minutos y a esta hora tenemos en la mesa, así amaneció, a Salvador Quispe, él es jefe del bloque legislativo de Pachacutic. Salvador, muy buenos días, bienvenido. Hemos escuchado el día de ayer, sobre todo con el producto del asesinato del líder de la CONAIE, al dirigente Leonidas Giza culpar al gobierno y amenazar nuevamente al país con un paro. ¿Qué va a hacer el bloque de Pachacutic desde la Asamblea Nacional respecto justamente a lo sucedido el día sábado? Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Radio City. A ver, lo que menos tenemos que hacer en este momento es exigir que se inicien las investigaciones como debe ser y que se garantice conocer quiénes son los responsables de este nuevo asesinato. Hoy es Eduardo Mendúa, pero no es el único. No olvidemos que ya lo vivimos en los años anteriores con Bosco Bizuma, con José Tendetza, a quienes también les quitaron la vida precisamente porque no estaban de acuerdo que en sus territorios se vayan a desarrollar proyectos mineros, en el caso de Bizuma y de Tendetza, en Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Esta vez conocemos que Eduardo Mendúa, junto con su comunidad, reclamaba el respeto de sus territorios en relación a los proyectos petroleros que impulsa Petroecuador. Yo quiero preguntarle, Salvador, para el Estado dividir a la gente, a la comunidad, entonces se generan estos conflictos y ahora tenemos un nuevo asesinato en la persona de Eduardo Mendúa. Entonces lo que tenemos que hacer es exigir que se investigue, y vamos a exigir no solamente en el caso de Eduardo Mendúa, también de Bosco Bizuma, también de José Tendetza. Tiene que aclararse cómo es que ha pasado en el caso de José Tendetza desde el año 2014 y no hay justicia y nadie dice nada, ya como que quieren que nos olvidemos de estas cosas. Es realmente preocupante lo que está pasando. Salvador, quiero que usted le haga conocer a la audiencia de Radio City quién era Eduardo Mendúa y qué importancia tenía dentro de la CONAIE. Eduardo Mendúa es un compañero de la nacionalidad COFAN, un activo compañero líder dentro de sus comunidades a nivel de la Amazonía, y en este último año, ya casi 2 años, cumplía la función de dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE. Muy activo, un joven, y bien activo en su propia comunidad, no solamente a nivel nacional. Y ahora tenemos esta noticia ocurrida ayer alrededor de las 5 de la tarde, cuando termina la vida de Eduardo. ¿Tiene usted detalles de cómo sucedió este evento? ¿Cómo fue asesinado Eduardo Mendúa? No conozco, solamente de lo que estoy escuchando a través de las redes. Los familiares están indicando que a eso de las 5 de la tarde, por pedido de su esposa, salió a cortar algún plátano, alguna cosa así en su huerta muy cerca de su casa, y ahí le sorprendieron un par de personas encapuchadas, y la reacción antes de su muerte fue que los conoce. Entonces son gente que estaban en el conflicto ya desde más antes. También se ha dicho por parte de la familia que venían pidiendo a la gobernadora, a Petroecuador, al propio gobierno, que se ayude a resolver estos problemas, pero que no les habían dado ninguna respuesta, y más bien ahora tenemos este desenlace. Por eso es que ellos deben conocer. Yo no conozco ese entorno, no conozco los detalles de este conflicto, pero la familia está diciendo que los responsables son la gobernadora, las autoridades de Petroecuador, y cada vez están responsabilizando al propio gobierno nacional en la persona del presidente Guillermo Lasso, porque al parecer son temas que vienen en esa línea de los proyectos petroleros que están a cargo del gobierno nacional a través de Petroecuador. Son las 8:59 de la mañana, estamos con el asambleísta Salvador Quispe. Señor Quispe, buenos días, Guillermo Hidalgo lo saluda.
¿Usted estuvo el día viernes en la reunión de la CONAIE? Sí, estuve el día viernes en la reunión de la CONAIE, así es. Ya, ahora, están pidiendo ya, el señor Issa pidió públicamente la cabeza de un asambleísta que es el señor Ricardo Vanegas. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, nosotros también hemos venido pidiendo desde la bancada al colega asambleísta Ricardo Vanegas que sea respetuoso de las resoluciones que adopta el Pachacutic en sus distintas instancias, en cada uno de los temas que se resuelven allí. Pero... Y quizá tenga razón la CONAIE cuando vemos que, por ejemplo, en relación a la consulta popular, tanto el Pachacutic y la CONAIE resolvimos en nuestros espacios amplios, colectivos, por luego de los análisis que se hicieron, se resolvió votar no. Y todos hicimos ese trabajo pidiendo al pueblo ecuatoriano que votemos por el no. Sin embargo, el colega asambleísta Ricardo Vanegas hizo lo contrario de manera pública. Escuchamos incluso de algunas objeciones pifiadas en algún lugar de Guayaquil, me parece que fue en la Universidad de Guayaquil, por parte del público, cuando Vanegas trataba de sostener que hay que votar por el sí. Entonces, estas cosas contradicen las resoluciones que adoptan las estructuras orgánicas del Pachacutic y de la CONAIE, y eso genera molestias, y esa es la razón del por qué la Asamblea de la CONAIE una vez más ha pedido que se separe de la bancada. En mi calidad de coordinador de la bancada, el día de hoy voy a llamar a una reunión a la bancada y probablemente daremos paso a ese pedido que está haciendo la CONAIE. Una consulta, señor Quispe, ¿hay algún contacto, hay algún punto en común, porque mucha casualidad todo lo que está pasando entre la bancada de UNES y ustedes? Nosotros tenemos serias contradicciones con UNES. Ahora mismo, en esta entrevista, acabo de decir que la muerte de Eduardo Mendúa no es el único caso. Es un caso en este gobierno de Guillermo Lasso. Pero no podemos olvidar que en el gobierno de Correa también hubieron hermanos líderes muertos. Y he puesto ahí los nombres clarito: José Tendeta, que además viene de mi provincia de Zamora Chinchipe, que luchaba en contra de la empresa minera EXA, que ahora mismo desarrolla el proyecto minero Mirador para explotar el cobre, ahí en los territorios del finado José Tendeta. Nosotros hemos luchado con la misma dureza en los tiempos del correísmo y el lacismo. Lamentablemente se vuelve a ratificar la razón de lo que nosotros hemos venido diciendo. El correísmo y el lacismo es lo mismo. Lo que la imposición del correísmo en nuestros territorios para minería, para petróleos, se sostiene ahora con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso no ha hecho ningún tipo de correcciones para evitar esos problemas. Por lo tanto, nosotros insistimos que el correísmo y el lacismo es lo mismo. Pero lo que me preocupa es que veo que también el presidente de la CONAIE, el señor Issa, habla de el gran padrino, pero en estos días han salido una cantidad de videos del señor Cortázar participando en temas proselitistas con la campaña del señor Arauz, y él es declarado por sus propias palabras como que él era una de las personas que formaba parte, el señor Leonardo Cortázar, de esta banda que estaba a cargo de CENEL y otros negocios, y no los estoy viendo gritando a ustedes por eso. Nosotros hemos luchado toda la vida. No olviden la lucha que sostenimos nosotros en el tiempo de Correa. Por eso yo vuelvo a repetir, creo que las tres palabras, correísmo y lacismo, es lo mismo. Me parece que eso aglutina todo lo que está pasando. Nosotros también hemos visto, pero no solamente lo de Cortázar vinculado al correísmo, no olvidemos también en el correísmo
desde hace rato la narcovalija, por ejemplo, cuya responsabilidad venía del canciller de la República de esos días, Ricardo Patiño. Y así podemos recordar una serie de hechos vinculados al narcotráfico en ese tiempo, que conllevó también para que dicten una ley que legaliza llevar una dosis de droga con el argumento de que era para el consumo, y de eso le dieron la vuelta el objetivo y se convirtió en el microtráfico, y ahora están defendiendo los territorios, ya no solamente al parecer con el microtráfico, sino mucho más allá, y estamos pagando la consecuencia los ecuatorianos. Pues aquí no es que no se ha dicho nada frente al problema del vínculo del narcotráfico en el correísmo. Nosotros hemos sido muy claros en señalar que fue en el correísmo cuando se sembró la narcopolítica en el Ecuador. El problema es que este gobierno de Guillermo Lasso no ha tenido ninguna capacidad para poder terminar con eso, y más bien lo que se han puesto es a seguir ahí la corriente, y ahora estamos pagando las consecuencias todos los ecuatorianos. Pero no es que la CONAIE, nosotros hemos luchado. No olvide, por ejemplo, las sendas caminatas desde Zamora Chinchipe a Quito, marzo del año 2012, agosto del año 2015, Salvador, y gracias a eso logramos que se archive esa intención de cambiar la Constitución para la reelección indefinida que quería Rafael Correa. Salvador, la lucha ha sido permanente, y ahora en este gobierno continúan con esos temas. Nos toca seguir luchando en esos asuntos. Una respuesta rapidita a mi pregunta, porque se me acaba el tiempo, Salvador. He visto algunos tweets de algunos miembros de la bancada de UNES que se solidarizan con el movimiento indígena por la muerte de Eduardo Mendúa. ¿Cree usted que están pescando a río revuelto y se están sumando a Pachacutic solamente porque les interesa que caiga el gobierno de Guillermo Lasso? Ellos lanzan lágrimas de cocodrilo ahí todo el tiempo ahora. ¿Por qué no hicieron lo mismo cuando ellos estaban en el gobierno? Cuando se solidarizaron y aprovechándose del poder que tenían en el año 2014, cuando murió José Tembeza, o en el año 2009, 2010, no recuerdo exactamente la fecha, cuando murió Bosco Bizuma, cuando se vino una solidaridad y aprovechándose del poder, ¿por qué no ayudaron a investigar como corresponde para que se haga justicia sobre esas muertes? ¿Cuándo fue la solidaridad de ellos frente a que se impusieron proyectos mineros en nuestros territorios? ¿Dónde? Ahí ellos más bien actuaron todo lo contrario. No olvidemos la masacre del correísmo a nuestro pueblo Saraguro en agosto del año 2015, terminando allí con la dignidad de nuestro pueblo. Ahora vienen aquí hechos los solidarios, cuando muy bien los conocemos, qué tipo de prepotentes son ellos. Ahora vienen aquí tratando de lavarse las manos. Nosotros les conocemos perfectamente y vamos a exigir justicia, no solamente para Eduardo Mendúa, sino también para los muertos de los tiempos del correísmo. Son las 9 de la mañana con 9 minutos y le agradecemos a Salvador Quispe, jefe del bloque legislativo de Pachacutic, por haber estado esta mañana con nosotros en la mesa de Hacia Mañana.